Hola, mi nombre es Brian Steven Herrera Romero, soy artista de la ciudad de Girardot y esta es mi historia. Recuerdo que a la edad de 11, 12 años pasábamos en vástagos de plátano al otro lado del río y íbamos a coger cachaco, banano, uyama y lo traíamos para la casa porque pues lo utilizábamos para nuestra comida. Recuerdo tanto de que el río se subía hasta ese límite, fue la creciente más grande que hubo. Y recuerdo tanto de que esa vez que pasó eso sentí un pesar grandísimo, porque pues esta es Victoria parte alta y abajo en la Victoria sufrían mis amigos que se les inundaba totalmente la casa. Y me daba mucha nostalgia y mucha impotencia de no poder hacer nada por ellos. Y mi mamá fue la primera que me dijo que hiciera mi primer canción de rap, que fue inspirada en el barrio La Victoria. Recuerdo tanto esa época, fue a las 4 de la tarde, donde el río se llevó animales, se llevó ropa, enseres de todos. Hasta aquí, hasta este árbol, fue que llegó la creciente total del río Bogotá. La verdad recuerdo eso con nostalgia, porque fue un sufrimiento para muchas familias. Y como le decía a mi mamá, me dijo que hiciera una canción inspirada en ellos, en lo que realmente se vivió en el barrio, de tanta catástrofe y de no tener ayuda de nadie. Y recuerdo que bajé a las 4 de la tarde y ayudar a sacar a la familia los poquitos que le quedaba, todos esos enseres, todo, casi todo se perdió, pero no las ganas de seguir adelante. Y pues eso es lo que me inspiró a hacer mi primera canción. La hice con mucho amor, con mucho sentimiento y dice algo así: Wayo Fly Clan, Brian MC, Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. El río Bogotá se metió en mi barrio, se llevó todas las casas y los niños sufren a diario. Mi madre preocupada porque el río crecerá. En la noche estoy durmiendo y siento inseguridad. Un metro que sube, un metro que baja. Gracias a Dios yo vivo en la zona alta, pero me preocupo por los que viven abajo. Para todo el parche de ellos estoy hablando. 4 de la tarde, nunca se me va a olvidar cuando toda la familia se fueron a salvar. Lo poco que les queda y lo que el río les dejó, los ranchos para el piso y quién los ayudó. Bajé asustado, comencé a preguntar, parecían artesanías en La Victoria, papá. En La Victoria, papá. Esa canción fue mi inicio en el rap. Fue la primera vez que fui a grabar una canción. Ahí lo hice con mucho amor porque había la necesidad en ese momento y pensé que era lo mejor que podía pasar, de decir la verdad de lo que pasaba en el barrio, el sufrimiento de lo que se estaba viviendo en esa época. Entonces eso fue mi inspiración como tal. Más que todo tuve el mejor mentor que puede tener alguien, que fue mi mamá. Ella escuchaba parte de mis letras cuando las estaba componiendo y ella me decía y me corregía y me decía: diga esto, diga lo otro, no diga lo otro. Y de ahí seguimos para adelante con mucha más música. En el 2012, cuando me grabo la primera canción, gracias al productor que me grabó la canción, conozco a un grupo muy importante en Girardot que se hace llamar Wayo Fly Clan. Gracias a ellos me instruí un poco más en el mundo del hip hop como tal. Aprendí a bailar breakdance, a componer mejor mis canciones de rap y gracias a eso comencé a influenciar y a crear nuevos géneros aquí como tal en el barrio.
comencé a enseñarle a los jóvenes de acá, a los niños de aquí del barrio, pero lastimosamente no pude hacer mayor cosa porque en ese tiempo se veía un poco la violencia y unas personas de esa época me amenazaron y me dijeron que no estaba bien porque no les había pedido permiso para hacer lo que estaba haciendo, cuando solamente quería generar cultura. Así que tuve que tomar una decisión en la cual fue retirarme de eso y seguir en otra posición, en otros lugares, haciendo mi arte. Ok, yo recuerdo en este callejón que siempre salía todas las mañanas para irme a estudiar el colegio y tarareaba muchas veces esa canción. Yo pensaba cómo iba a crear el coro, cómo lo iba a lograr. Entonces pensaba demasiado, pensaba mucho en lo que pasaba y eso. Entonces yo dije, bueno, el barrio se llama La Victoria. Ok, barrio La Victoria. En la ciudad que estoy viviendo es Girardot. Listo. Entonces dije, barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. ¿Cómo? Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Dije, listo. Ahí ya tengo el coro. Ya tengo el coro. Ahora viene el rapeo. El rapeo tenía que contar la historia real de lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿sí? Entonces, pues, dije, ¿cómo va a ser el inicio? Entonces, dije, como tal, tengo que hablar el río es el inicio. Entonces, el río Bogotá se metió en mi barrio, se llevó todas las casas y los niños sufren a diario. Entonces, recuerdo que mi mamá se preocupaba demasiado porque el río crecía y cuando crecía bujaba, sonaba horrible. Entonces pues dije yo de una vez, el río Bogotá se metió en mi barrio, se llevó todas las casas y los niños sufren a diario. Mi madre preocupada porque el río crecerá, en la noche estoy durmiendo y siento inseguridad, porque era lo que se sentía en ese tiempo. Inseguridad porque el río subía, sonaba demasiado y pues la gente siempre estaba muy alertada sobre eso, ¿sí? Entonces, ahí sigo yo como tal en la canción y cuando digo siento inseguridad, decía 1 metro que sube, 1 metro que baja, porque muchas veces en el día, como pegaba mucho el sol, bajaba un poco el río, pero en la noche subía otra vez el nivel del río. Entonces eso era demasiado miedoso sentir ese vértigo de que el río estaba creciendo cada vez más. Y de ahí, pues, seguí componiendo un poco más. Recuerdo tanto de que yo, a la vez que iba saliendo y tarareando, ¿sí? Yo buscaba el ritmo, como que tarararara, tararararán, tanananananananana, tananananananana. Esos son los cuartos como tal de que yo hacía las pautas para poder manejar un buen rapeo, porque en ese tiempo pues no tenía un fraseo tan largo, tan versátil, por decirlo así. Entonces tenía que utilizar algunas pausas y eso fue lo que hice con mi tarareo que iba haciendo todas las mañanas cuando me iba para el colegio. Recuerdo tanto de que había amigos que me comenzaban a reírse, a criticarme porque me comencé a vestir de ancho, me comencé a tener otro estilo de vestirme, un dialecto más diferente. Entonces pues a algunos le dejaban risa, decía que parecía un chiro colgado con ropa ancha, pero nada, yo seguí intentándolo a pesar de tantas críticas, a pesar de que había gente que no estaba de acuerdo con lo que hacía, porque pues el rap siempre lo han degradado, han pensado de que es una música para ñeros, es una música mal vista, porque pues eso era en esa época, la discriminación era mucho. Pero gracias a Dios, a la música yo demostré todo lo contrario. Mi nombre es Gladys Romero Pulido, soy la madre de Brian Steven Herrera Romero. Él es mi hijo menor de 6 hijos que tengo. Y pues quiero contarles que cuando yo viví en el barrio La Victoria, en el año del 2010, que hubo el suceso de que el río Bogotá se salió del cauce,
Yo hablando, conversando con mi hijo al ver todo lo que sucedió allá, que el río se metió al barrio y todo, entonces yo le dije a mi hijo que podíamos ayudar, que fuera y colaborara en lo que más pudiera. Sin embargo, mi hijo se sentía impotente porque me decía, mami, ¿qué podemos hacer? Que esto, que lo otro, que yo qué hago. Y le dije, pues hijo, hay una manera de ayudar, de pronto haciendo una canción para el barrio. Y entonces yo las primeras letras se las saqué a él, le dije, pues conformemos una canción. Y de ahí salió la canción del barrio La Victoria. Y otra cosa, pues él siempre fue interactivo, él siempre le gustaba estar atento a la gente, que necesitaban, que colaboración, lo que fuera. En ese tiempo nosotros trabajábamos en el Lagomar del Peñón. Yo trabajaba ya en oficios varios y mi hijo era Cádiz de Gol. Y fue esa tarde cuando llegamos, encontramos un desastre allá en el barrio y entonces eso nos animó para formar la canción. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. El río Bogotá se metió en mi barrio, se llevó todas las casas y los niños sufren a diario. Mi madre preocupada porque el río crecerá. En la noche estoy durmiendo y siento inseguridad. Un metro que sube, un metro que baja. Gracias a Dios yo vivo en la zona alta, pero me preocupo por los que viven abajo. Para todo el parche de ellos estoy hablando. 4 de la tarde, nunca se me va a olvidar cuando toda la familia se fueron a salvar. Lo poco que les queda y lo que el río les dejó. Los ranchos para el piso y quién los ayudó. Bajé asustado, comencé a preguntar. Parecían artesanías en La Victoria, papá. En La Victoria, papá. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Mi barrio está cansado de tanta inundación que nos tiene azotados los animales, ahogados en la juega con el caimán que nos traga de un bocado y ni siquiera el alcalde por aquí se ha asomado. Un televisor y un colchón en una balsa, ni siquiera las monedas por una panela nos alcanza. Algunos colaboran, otros lloran mientras veo como el agua sube al pasar de las horas. Pero seguimos de pie y pase lo que pase, aquí estaré. Un saludo para todos mis guerreros, que sepa que la victoria se canta con esmero. ¡Yo! Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Barrio La Victoria, ciudad de Girardot. Este es el barrio que el río se llevó. Estuvo en varias, por ejemplo, él estuvo trabajando con la alcaldía, pues apoyando a los niños en los barrios, para él apoyar a los niños para hacer bailes, para canciones y todo eso. Mi hijo apoyaba mucho a los niños de los barrios y eso era muy bonito porque ahí entretenía a muchos niños que en vez de estar haciendo otras cosas, pues los niños se motivaban mucho. Y él se juntó con otros jóvenes que también unieron un grupo de la White Clan, que llama, y ellos formaron ese grupo para cantar, para hacer presentaciones, eventos, y todo eso ha sido muy bonito, porque de ahí mi hijo le gustó mucho escribir canciones, y de eso ahí tiene varias canciones. Y pues eso me ha gustado mucho de él, que él se ha motivado mucho para cantar. Y a él le gusta mucho lo que es locución, lo que es hacer esto que se llama perifoneos y estar en actividades de recreación. Y eso me ha gustado mucho que a mi hijo le gusten esas cuestiones. Y pues seguí intentándolo, hasta que conocí la Guayofly Clan, que ellos me acobijaron tanto y me sentí tan bien apoyado con ellos, porque pues ellos fueron muy importantes para yo poder seguir y seguir. Ellos no solamente hacían rap, sino conocían la cultura del hip hop como tal. Ellos me mostraron el breakdance, me mostraron el graffiti, me mostraron cómo hacer mezclas de la música.
muchas cosas más me mostraron y cada vez más que iba pasando por los años me llenaba más a esta fiebre, a esa cultura que sigo hoy en día. En el año 2012 conozco al colectivo Wildfly Clan, un colectivo donde pertenecían 6 participantes y con el tiempo se fue incrementando un poco más, tanto así que llegó a ser 12 participantes como tal. Entre uno de ellos recuerdo tanto que destacaba uno de los más nombrados, que era el hermano Brian Lozano, conocido como Sombras. Sombras fue uno de los primeros influenciadores en crear nuestra primera escuela de hip hop como tal, llamada Sombras Crew, en honor a él. Desafortunadamente, con el tiempo hubo una trágica suceso con él, en el cual ya no nos está acompañando por algunas cosas de violencia que se vivió en esa época por algunas entidades. Fue tan triste esto que decidimos darle el homenaje como tal a esa escuela de hip hop que se llamaría Sombras Crew. En esa escuela como tal, él siempre soñó con tener breakdance, tener graffiti, tener freestyle y muchas cosas más. Gracias a la influencia de él fue que pudimos hacerlo realidad y comenzamos a dictar clases en Illitu como tal. Más de 30 jóvenes estaban inscritos desde los 9 años hasta los 17 años. Así fue que la Wildfly Clan fue teniendo más auge y comenzamos a hacer nuestros primeros eventos de hip hop. Ven, es hora de irnos. Nacer para morir, ese día gris que me tocó partir, lágrimas de sangre derramado junto a ti. Mi corazón dejará de latir cuando ya no tenga nada que decir. Si las palabras se las llevó el viento, la marcaría en mi cuerpo. No sé si mi alma está en el firmamento. Cuánto lo siento, el mundo es imperfecto. Cambiaría las verdades por conceptos. Cuando alguien fallece, un niño crece. La sed del villano es la muerte. Madre, ya no estaré a tu lado, pero gracias por todo lo que me has dado. Si Dios me lo permite, estaré a tu lado, firme como un soldado. Mi vida todavía no ha acabado, pero sé que la muerte estará de mi lado. Nacimos, reproducimos, morimos, al fondo del abismo llegó. Por no pedir perdón al Señor, Jesús es mi pastor, me arrodillo ante vos. En este mundo estamos y de este mundo nos vamos. Alzamos las manos y digamos un te amo. Y digamos un te amo. Nacer para morir fue mi segunda canción y fue un éxito total. Recuerdo tanto, esa canción fue cuando me uní al grupo Wildfly Clan. Jamás pensamos que ese grupo se iba a convertir en un movimiento hip hop que existió desde el año 2012, que pertenezco a ese grupo Wildfly Clan. Después de unos años, fundamos la primera escuela de hip hop en la ciudad de Girardot. Ahí fuimos donde empezamos a dar todas las clases como de breakdance, como de rap, como de muchas cosas. Así que el apoyo de todo fue por medio de la Oficina de Juventudes. Empezamos a trabajar con la alcaldía gracias a algunos gestores que estuvieron ahí con nosotros y pues todo se llevó a cabo ahí. El tema nos permitió tanto el auge que empezamos a hacer una gira a nivel regional. Visitamos otras ciudades como fue Melgar, como fue El Espinal, fue Tocaima, fue Chaparral. Estuvimos todos alrededor de aquí de Girardot y nos fue súper bien. Jamás pensamos que íbamos a hacerle un video oficial como tal a la canción. La canción tiene muchos verbos, mucha rima, mucha estructura muy buena, que es reflejada hacia los jóvenes que realmente desprecian la vida, no quieren valorar la vida y nunca tienen en cuenta de que la presencia de la muerte duele demasiado. Entonces nos unimos como tal, las letras las compusimos en un solo día, la pista como tal fue mía. La producción como tal la hicimos entre el mismo colectivo Wildfly Clan.
Lo reproducimos, pero sí valió la pena. Vergüenza ajena, el silencio envenena la gangrena. El alma está vacía y la nevera no está llena. Tienes una esposa hermosa, pero deseas la ajena. La fortaleza de aguantar una tortura. Pude curar el dolor, en el rap yo vi mi cura. Me pude refugiar en la escritura, combatiendo la censura. Lastimosamente ya a finalizar, cuando hicimos eso, seguimos organizando algunos eventos, algunas actividades, pero lastimosamente como no hubo financiación, no se pudo seguir y pues el clan tuvo un descanso como tal y se dispersaron todos hacia los alrededores. Panche Televisión, con el alma para la región.